Buenas tardes, mi nombre es Lucrecia Vázquez y junto con mi compañero Sebastián Vélez vamos a presentar la prueba extemporánea de la materia Neurofisiología del Comportamiento y vamos a hablar de los procesos de sueño y de atención. Entonces el sueño es un estado conductual regulado que ocurre cuando se activan determinados circuitos neuronales en la que intervienen diversas zonas del sistema nervioso central. Es una serie de estados encefálicos que están controlados con precisión, donde son modulados por unos núcleos del tronco encefálico que envían información al encéfalo y a la médula espinal. Este requiere una importante cantidad de tiempo en la vida del individuo, influye en el adecuado funcionamiento de procesos cognitivos como la atención y la memoria, y también en el estado de ánimo, las emociones y la ansiedad. A continuación hablaremos de las fases del sueño. Estas son 5. Nuestra compañera Lucrecia nos hablará un poco de ellas. También tocaremos el tema de la vigilia, el cual es un tema súper importante durante el sueño. Vamos a hablar de las fases del sueño. Podemos ver que el sueño tiene diferentes grados de profundidad y cada uno presenta modificaciones fisiológicas especiales. Yo específicamente voy a hablarles un poco del ciclo vigilia-sueño. Son importantes en este proceso la corteza cerebral, el proceso basal, el tálamo, el tronco encefálico, entre otras. Inicialmente durante la vigilia, si tomamos un electroencefalograma, se muestran dos patrones básicos de la actividad. El primero es el estado de alerta, donde se puede observar una actividad beta que trae ondas entre 13 y 30 Hz. Estas son ondas irregulares y en su mayoría son de baja amplitud. De manera sincrónica, muchos otros circuitos neurales se encuentran procesando toda esta información activamente. También está el estado de relajación o adormecimiento. En este proceso, en este estado, se presentan ondas alfa entre 8 y 12 Hz. Son regulares y de frecuencia media. Durante la vigilia son responsables distintos grupos serotonérgicos del tronco del encéfalo, como es el núcleo de Rafe y entre otras neuronas cetronérgicas dispersas. También los que son los grupos aminonérgicos, tales como el locus coeruleus, la sustancia negra y el área tegmal-ventral, las neuronas histaminérgicas y oroxinérgicas del hipotálamo. Las neuronas glutaminérgicas y del tegmento pontocefálico y el hipotálamo lateral y posterior son responsables y moduladores de todo este proceso durante la vigilia. La fase 1, conocida como fase no REM o somnolencia, es una transición entre el sueño y la vigilia. Los párpados se abren y se cierran lentamente y los ojos se mueven hacia arriba y hacia abajo. Hay una actividad teta que va entre más o menos 3.5 a 7.5 Hz. El sueño es muy ligero y el tono muscular se disminuye. En la fase 2, que también es no REM, es un sueño ligero que empieza 10 minutos después, donde el electroencefalograma es irregular, el sujeto está profundamente dormido. Si se despierta es posible que diga que no lo estaba. Incluye periodos de actividad teta. Aquí están los spindles de sueño, que son ondas de 12 a 14 Hz, de 2 a 5 veces por minuto, y el complejo K, que son unas ondas agudas, repentinas, espontáneas, con frecuencia de 1 por minuto, y son provocados cuando se dan unos ruidos inesperados. Generalmente son los precursores de las ondas delta. De estos procesos es responsable el núcleo reticular del tálamo. Sigue existiendo aquí tono muscular y no hay movimiento ocular. La fase 3, que también es no REM, sueño de ondas lentas. Unos 15 minutos después el sujeto entra en esta fase. Hay aparición de un 20 a un 50% de actividad delta, donde la frecuencia es menor a unos 3.5 Hz y son ondas de alta amplitud, y aquí sigue existiendo tono muscular y no hay movimiento ocular. La fase 4, que también es no REM, se conoce junto con la fase anterior como sueño de ondas lentas, donde se dan oscilaciones de menos de 1 Hz. No es tan bien delimitado con la fase anterior. Hay más de un 50% de actividad delta de alta amplitud. Algunos de los ensueños más terroríficos se dicen que ocurren aquí. Junto con la fase REM son las fases más importantes. Aquí la principal función es permitir que el cerebro descanse y se recupere la actividad del día. También se dice que facilita el aprendizaje.
Si se despierta, se encontrará aturdido y confuso y podrá decir muy poco de lo que estaba ocurriendo en su mente. Aquí parece como si la corteza cerebral se hubiera desconectado y todavía no hubiera reanudado su funcionamiento. Se pueden presentar conductas inadaptadas como mojar la cama, sonambulismo y los terrores nocturnos. La tasa metabólica y el flujo sanguíneo del cerebro decaen, disminuyendo hasta un 75% respecto al nivel de vigilia. Ahí facilita la consolidación de la memoria declarativa y en esta fase intervienen, entre otras estructuras, la corteza prefrontal y el núcleo dorsomedial del tálamo. Podemos ver en las fases de sueño no REM es importante el núcleo reticular del tálamo, el prosencéfalo basal, el tálamo y en concreto el núcleo dorsomedial. También lo son las conexiones corticotalámicas y el tronco del encéfalo. La fase 5, sueño REM o sueño paradójico, se da unos 45 minutos después de haber empezado la fase 4 y hay un repentino cambio en las medidas fisiológicas. El electroencefalograma se vuelve desincronizado en su mayor parte, los ojos se mueven rápidamente de un lado a otro tras los párpados cerrados, las señales del electromiograma se vuelven planas y hay una marcada pérdida de tono muscular. Los sujetos están paralizados. El índice de flujo sanguíneo cerebral en el encéfalo humano es alto en la corteza visual de asociación, pero es bajo en la corteza frontal inferior. Se puede producir erección del pene o secreciones vaginales. Al parecer favorece el desarrollo cerebral y el aprendizaje. La persona tiene un alto nivel de conciencia. Si una persona se despierta durante esta fase, se muestra como alerta y despejada y podrá decir con detalle el sueño que estaba teniendo. Aquí se ayuda a la consolidación de la memoria de un recuerdo no declarativo y se da una activación cortical por parte de estructuras encefálicas profundas como la formación reticular activadora. De la instauración del sueño REM es responsable el tronco del encéfalo, específicamente un grupo de neuronas que también actúan en la vigilia y producen la activación de los sistemas colinérgicos. Estas fases del sueño REM y no REM se alteran sucesivamente de 4 a 5 veces más o menos en la noche. El metabolismo cerebral y por consiguiente la temperatura cerebral disminuyen con la profundidad del sueño no REM, pero en el sueño REM esto puede incrementarse comparado con la vigilia, ya que hay una activación de la corteza cerebral. El núcleo supraquiasmático, el cual está situado en el hipotálamo, no es el responsable en sí del ciclo vigilia-sueño, sin embargo sí forma parte de las redes neurales implicadas en el proceso. Por lo anterior, el sueño es un estado dinámico en el que se activan e inhiben distintas zonas del encéfalo. Aquí podemos ver en esta tabla los núcleos del tronco del encéfalo responsables en la vigilia, el sueño no REM y el sueño REM, los neurotransmisores que se involucran y el estado de activación o inactivación de estos neurotransmisores. Por último, los neurotransmisores que intervienen en el sueño y en la vigilia son la acetilcolina, que está implicada en el nivel de activación específicamente de la corteza cerebral. Los niveles de esta son altos tanto en la vigilia como durante el sueño REM. La noradrenalina, que refuerza la vigilia y la capacidad de prestar atención, es alta en la vigilia. La serotonina interviene en la activación de la conducta y alcanza su máxima actividad durante la vigilia. La histamina, su actividad es alta durante la vigilia. La orexina, que la frecuencia es alta durante el estado de alerta o vigilia activa. La dopamina, que ayuda a la regulación del sueño. La adenosina, que se acumula en la vigilia y es destruida durante el sueño de ondas lentas. La GABA, que es un neurotransmisor inhibidor necesario para que ocurra el sueño y altera el sueño REM. El glutamato, que induce la mayoría de los fenómenos que componen el sueño REM. Y por último, la glicina, que interviene en la atonia en el sueño REM.
Bueno, en cuanto al proceso de la atención, de este podemos decir que es un proceso cognitivo de gran importancia, ya que es necesario para la mayoría de los demás procesos, como la memoria, el lenguaje, entre otros. Ha interesado mucho a la psicología, en especial por su relación con la conciencia. La atención es la capacidad de selección de un estímulo, una característica, dentro de un conjunto, permitiendo seleccionar la información recibida para organizar y ejecutar una acción. Es una función bilateralizada en la que cada hemisferio está especializado funcionalmente. Podemos decir que el hemisferio izquierdo tiene control unilateral y el hemisferio derecho control bilateral, además de regular el sistema aurosal y mantener el estado de alerta. El hemisferio derecho utiliza vías noradrenalérgicas y en menor medida serotonérgicas, y el hemisferio izquierdo utiliza vías dopaminérgicas y en menor medida colinérgicas. Para hablar de atención, lo vamos a hablar desde el modelo de 3 redes de Ponser and Peterson. Este modelo es funcional y neuroatómicamente dice que trabaja independientemente y coordinadamente. Lo divide en 3 partes: la red de alerta, la red de ejecutiva y la red de orientación. La red de alerta es la que se encuentra localizada en regiones posteriores y subcorticales. Está relacionada con el incremento y el mantenimiento del estado de la vigilia y preparación para dar respuesta ante un estímulo inminente. Esta se divide en 3 también, que es la atención orusual, de alerta atónita o intrínseca, que es la función atencional básica, capacidad inespecífica o no dirigida a un estímulo particular. Se produce a través de la proyección de la noradrenalina a través del locus coeruleus al tálamo y al prosencéfalo. También está la de vigilancia, que es la capacidad de tener nivel de alerta por minutos u horas. Se asocia con una actividad del área frontoparietal lateralizada en el hemisferio derecho. Y por último, de esta red de alerta se encuentra la atención sostenida o alerta fásica, que es la capacidad de mantener la atención sobre un estímulo, una localización o una tarea determinada durante unos segundos o minutos. Las áreas implicadas en este proceso son la red talámica frontoparietal. Segundo, tenemos la red ejecutiva, que es la que definen como que es la que se encuentra en las áreas prefrontales. Regula funciones como la planificación, la toma de decisiones, detección de errores, respuestas a tareas novedosas, manejo de situaciones peligrosas o difíciles. La regulación de pensamientos y sentimientos, entre muchas más. Se pone activa en situaciones que necesitan control del comportamiento o procesamiento de información. La última, pero no menos importante, es la red de orientación, situada en regiones frontoparietales, habilidad para seleccionar información específica cuando hay muchos estímulos. Esta se divide también en 3, que es la atención selectiva, es la elección del estímulo que se ha dejado a un lado de otras características. La tercera es la atención endógena, que es la dirigida por representaciones mentales, conocimientos previos, expectativas u objetos, localizada principalmente en la red frontoparietal dorsal. Y la última es la atención exógena, dirigida por la estimulación sensorial recibida del exterior. Se encuentra en el hemisferio derecho, en el área córtex temporoparietal y la frontal ventral. Ahora hablaremos de los 5 componentes de la atención. El primero es la atención focalizada. Es la habilidad para responder de forma específica a un estímulo. Es el nivel más básico de atención y se puede ver afectado apenas una persona sale de coma. El segundo es la atención sostenida. Es la habilidad para mantener una respuesta constante durante una actividad. Tercero, tenemos la atención selectiva. Es la capacidad de mantener una actividad cognitiva o comportamental frente a estímulos competitivos o distractores. Cuarto, tenemos la atención alternante, la flexibilidad mental para cambiar el foco de atención y moverlo entre otras tareas con demandas cognitivas distintas. Quinto, y no menos importante, es la atención dividida. Es para responder simultáneamente a múltiples tareas o demandas cognitivas. Ya para ir cerrando el tema, vamos a ver un poco de los trastornos en la atención, algunas enfermedades que causan problemas día a día en mucha gente alrededor del mundo. El primero que les queremos mencionar es el síndrome confusional agudo. Es un cambio abrupto en el estado mental, produciéndose una alteración en el nivel de conciencia y un déficit grave de atención, la memoria y de las funciones cognitivas. El segundo es el síndrome de hemigligencia unilateral, que es la alteración de la capacidad de entender la información ubicada al lado opuesto del hemisferio cerebral en el que se produce la lesión que lo provoca. Y tercero, y uno de los más comunes hoy en día, es el déficit de atención con hiperactividad, el TDAH.
No se produce por una lesión cerebral, pero tiene una gran relevancia clínica tanto en niños como en adultos. Esto fue todo por hoy, espero este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por estar con nosotros, que tengan una excelente tarde y feliz día.